Pues aquí estamos. Si eres seguidor o seguidora habitual de Divergencias y si escuchaste el último episodio, puede que recuerdes que me despedí poco antes de las Navidades y dije que estaríamos de vuelta pues el 12 de enero. Pues efectivamente este episodio se publica el 12 de enero, que puede que sea cuando lo estés escuchando o puede que, bueno, que lo estés escuchando algo más tarde. Bueno, el caso es que en este episodio quería hablar de liderazgo y de formas de liderazgo. Aunque he dicho formas así un poco en genérico, en el fondo quería comentar una reflexión en que veo o diferencio dos tipos de liderazgo. Y te voy a hacer una clasificación que a lo mejor te suena al principio un poco teórica, pero te aseguro que está basado un poco en mi experiencia, incluso un poco en mi propia evolución personal. Y de hecho los nombres que voy a proponer para esas formas de liderazgo, entre comillas, están inventados. No he acudido a ninguna clasificación que pueda haber en la literatura al respecto. Y las dos formas de liderazgo que quería comentar es la que, bueno, me he permitido llamar el liderazgo transformador, y otra que es el liderazgo de pensamiento. En cierto sentido, el liderazgo transformador sería un liderazgo muy orientado a la acción, mientras que el liderazgo de pensamiento está más ligado al mundo de las ideas. Cuando te hablo de liderazgo transformador o de acción, quizá a lo mejor no sé si el nombre transformador está del todo bien elegido, aunque creo que es atractivo, pero estoy pensando en el fondo, en el tipo de liderazgo que normalmente ocupa los libros y las charlas sobre liderazgo. El liderazgo que se ejerce fundamentalmente en el mundo de la empresa. Puede ser otro tipo de organizaciones, pero fundamentalmente en el mundo de la empresa. Un liderazgo que lleva a dirigir equipos, a dirigir proyectos, a dirigir muchas veces la empresa en su conjunto, en el caso de los directivos o de los altos directivos. Y me atrevería a incluir de alguna forma también a los emprendedores o las emprendedoras en esta forma de liderazgo, porque al fin y al cabo un emprendedor o una emprendedora, cuando está iniciando su proyecto, su sueño empresarial, a lo mejor al principio está solo, está sola, pero al final, antes o después, tiene que formar un equipo al cual va a dirigir. Y si pensamos en ese liderazgo transformador, en ese liderazgo de acción, se me ocurre que se necesitan, yo creo que cinco características de la persona que ejerce ese liderazgo para que realmente sea posible. El primero de esos rasgos, esas características, creo que es el disponer de una visión propia. Y digo una visión porque al fin y al cabo hay por ahí definiciones formales, no las recuerdo en su literalidad, pero básicamente se habla que el liderazgo es la capacidad para conducir o para influir en las personas de forma que vayan en una dirección o se consiga un objetivo o sí, vamos a decir un objetivo que el líder o la líder pues quiere conseguir. Entonces, para que exista eso que quieres conseguir, eso es la visión. Entonces, un líder tiene que tener visión. En algún caso, sobre todo pensando en este liderazgo transformador en el mundo de la empresa, esa visión puede ser propia. O sea, yo qué sé, pues el CEO tiene una visión propia, pero en algún caso también puede ser una visión, digamos, inducida. Incluso hasta el propio CEO puede tener una visión que le ha transmitido un gabinete de estrategia, o en el caso de otro tipo de mandos o directivos, pues pueden de alguna manera heredar la visión de la empresa o la visión de ese CEO. Pero es importante que esa visión sea propia de alguna forma, aunque su origen sea en otros, esté interiorizada, que el líder realmente crea en esa visión a la que quiere conducir al equipo o al grupo de personas que sea. Sin esa visión realmente no hay objetivo, no hay a dónde ir. Y si no está interiorizada, de alguna manera yo creo que faltaría la energía o la pasión que al final tiene que tener un líder. La segunda característica es comunicación, es muy importante.
La comunicación se utiliza en muchos ámbitos del liderazgo y de la gestión, pero entre otras cosas tiene que ser una comunicación que sea capaz de transmitir esa visión y transmitirla de manera que sea pues atractiva, que sea deseable, que impulse realmente a los equipos a intentar conseguirla. Por lo tanto, esa es la forma más importante de la comunicación de cara al liderazgo, pero en el fondo en el liderazgo hay un continuo diálogo con los equipos y con las personas y entonces, digamos, en todas las facetas de la comunicación es importante que el líder o la líder lo domine. Hablaría también de empatía, es decir, la capacidad de conectar o de percibir los sentimientos, las actitudes de otras personas. Como decía hace un momento, en el liderazgo tienes que estar interactuando con personas, con los equipos. Y es importante esa especie de antenitas que son la empatía para intentar entender sus actitudes y sus sentimientos, porque les hace que el líder les pueda ayudar o por lo menos pueda anticiparse de alguna forma a entender cosas que están pasando. Y cuando pensamos en la empatía, podríamos pensar que es una característica, vamos a decir, que a nivel personal es buena. O, bueno, digamos, como que si eres empático eres, por decirlo de una forma, buena persona, eres más sensible. Pero yo creo que hay que darse cuenta desde el punto de vista de puro liderazgo, que también la empatía hay que verla desde una forma práctica. Es una herramienta que te ayuda, si eres capaz de entender lo que sienten o lo que piensan las personas, te ayuda a gestionarla. Y complementaría pues esa empatía con la asertividad. Porque en cierto sentido la empatía o la conexión personal te puede llevar a ser, vamos a decir, blando o blanda. Y un líder tiene que tener firmeza, no digo dureza, pero sí firmeza. Y entonces en esa comunicación o la actuación tiene que ser asertiva, que es una forma de comunicación en que realmente pues dices lo que hay que decir. Si es agradable, mejor, pero si no, pues también hay que decirlo. Y claro, digamos de forma que los objetivos a conseguir, a dónde se quiera llegar, pues sea claro. Y el último punto que diría, después de la visión, de la comunicación, de la empatía y de la asertividad, es la autoridad formal. No es raro en los libros, en la literatura, en las charlas que hablan de liderazgo, que se confronte un poco lo que es el liderazgo auténtico con lo que es la autoridad formal, diciendo que no son lo mismo. Y efectivamente no son lo mismo. Y creo que puede haber personas que sean mandos, incluso que sean directivos, y que no sean verdaderos líderes. Pero también es cierto que me cuesta imaginar un liderazgo en el mundo de la empresa, incluso de la administración pública, otro tipo de organizaciones, que no esté acompañado de autoridad formal. Me parece muy difícil el llegar a poder movilizar a personas o equipos si no tienes un cierto mando, una cierta autoridad formal. Y si el liderazgo es realmente muy transformador, cuando esa autoridad además tenga que ser alta, es la autoridad máxima de la empresa, la organización, o si no, por lo menos de los niveles elevados. Entonces, sí, reconozco que no es lo mismo autoridad formal que liderazgo, pero, pues un poco como te decía, aunque creo que es perfectamente posible, esta puede que común que haya autoridad formal sin liderazgo, me parece muy difícil a nivel práctico un liderazgo real que no esté acompañado de una autoridad formal. Pero cuando pensé un poco en este episodio y se me ocurrió que quería comentarlo, realmente estaba pensando más en la otra forma de liderazgo que te voy a comentar ahora. De hecho, al principio el primer título era más bien como la otra forma de liderazgo. Es un liderazgo que no es tanto de acción, de llevar a un equipo en una dirección, porque lo gestionas, porque tienes esa autoridad que mencionaba hace un momento, sino que es un liderazgo de pensamiento, de ideas. Es la posición de una persona que tiene un pensamiento que de alguna manera es influyente en un ámbito general, o una organización, un ámbito geográfico o lo que sea. Ese tipo de liderazgo es un liderazgo que realmente pues crea ideas, crea visiones, crea pensamientos, crea estados de opinión, influye en las personas, aunque quizá no movilice para un tema concreto o para un proyecto concreto. En cierto modo, la palabra que podría
lo pongo en condicional, definir esta forma de liderazgo es los influencers, los famosos influencers. Lo que pasa es que hoy en día el término influencer pues se ha degradado, en mi opinión, por lo menos respecto a lo que era originalmente el influencer. Porque un influencer es alguien que influye en los demás, influye en su comportamiento, en sus opiniones, en lo que quieren hacer. Y hoy en día hemos reducido los influencers pues, a un ámbito pues, muy, no sé cómo decirle, como muy ligero. Pues las típicas tonterías en Instagram, de que yo, qué sé, pues a gente famosa o que aconsejan pues vestiditos o cosas que, bueno, que son respetables, pero que tienen, más decir, poca importancia y poco calado. Recuerdo cuando empezó a utilizarse este término de influencer, que fue hace ya muchos años, cuando estaba surgiendo todo el fenómeno de la web 2.0, haber leído un artículo, creo que de Enrique Dans, no estoy muy seguro, pero creo que era de Enrique Dans, que hablaba como de varios tipos de influencers, y aunque creo que reservaba alguna de las definiciones, algunas tipologías, a lo que hoy en día llamamos influencer, pero también hablaba de influencer en otras categorías, un poco en la línea que yo te estoy diciendo. El líder realmente de pensamiento, de conocimiento, la persona de alguna forma respetada y seguida por sus ideas. ¿Qué se necesita? Si antes lo veíamos un poco para el liderazgo transformador, ¿qué se necesita, al menos en mi opinión, para este liderazgo de pensamiento? Pues creo que realmente tiene que tener, en primer lugar, un background de conocimiento real importante. Es difícil tener un pensamiento de cierta calidad, de cierta enjundia, si no se asienta en conocimiento. Un conocimiento que es tanto formal, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Como conocimiento que da la experiencia, que da el haber vivido cosas y experiencias, digamos, o cosas, digamos, importantes. Probablemente el mejor conocimiento, pues sí, el mejor conocimiento surge de la fusión, de ese conocimiento más formal, más de estudio, más teórico, si se quiere, con la experiencia real del día a día, de la vida, de qué es lo que, bueno, qué es lo que sucede en realidad o cómo ciertas ideas se pueden aplicar o no se pueden aplicar. Entonces, creo que el conocimiento es muy importante. Si me conoces, sabes, en muchos ámbitos defiendo ese conocimiento y declaro mi pasión por él, digamos. Pero añadiría que aparte de conocimiento es necesario alguna dosis de pensamiento propio, porque si eres un gran conocedor, que te sabes todo lo que se ha escrito sobre un tema, que sabes todo lo que hay que saber, pero lo que han dicho, escrito otros que dicen una disciplina, hombre, puedes ser un buen comunicador, puedes ser un buen pedagogo, puedes ser un buen profesor, pero me parece un poco difícil que seas líder o me parece que aplica mal el término de líder de pensamiento, si no tienes por lo menos en alguna medida algo de pensamiento propio, aunque haya otra parte que puede ser simplemente pues, el estado del arte o de lo que se sabe sobre un tema o de lo que se está hablando sobre un cierto tema. Entonces, conocimiento, pensamiento propio y de nuevo volvemos al tema de la comunicación. Aunque tu pensamiento sea fantástico, si no eres capaz de comunicarlo de una forma que lo haga comprensible y que lo haga no solamente comprensible, que lo haga atractivo, interesante, pues es muy difícil, ¿no? Yo creo que no se consigue ese liderazgo que no deja de ser eso, recuerda esa influencia sobre las personas. Y en este caso, en este liderazgo de pensamiento, en que ya no hay ninguna autoridad formal, así, aquí sí que es absolutamente al margen de la autoridad formal, en cierto modo la inspiración es muy importante y esa inspiración se consigue con una comunicación pues adecuada, que como te digo, una comunicación que haga que se entienda fácilmente el mensaje y haga que ese mensaje, esa idea, esa propuesta sea atractiva. Y luego, a nivel, digamos, práctico, si en el caso de diálogo transformador, decía que yo creo a nivel práctico es imprescindible la autoridad formal. En el caso de este liderazgo de ideas, pues hay que lograr llegar, hay que manejar, no sé llamarle el marketing o los medios para poder llegar a un público suficientemente amplio, porque si no, no influyes, no eres líder. Entonces, las formas de llegadas pueden ser mucho, por supuesto. Hoy en día, la forma principal, o por lo menos una imprescindible, es la llegada en medios, vamos a decir, en medios digitales, en redes sociales. Si eres capaz de llegar a los medios más tradicionales, televisión, radio, periódicos, pues fantástico. Pero hay que estar en los medios y con cierta continuidad
sin despreciar otras cosas que en algún caso pueden ser, a lo mejor no siempre, pero en algún caso pueden ser igual más de efectivo, como es el networking. Son las redes de contactos, de conocidos, de tener presencia en eventos, de hablar con personas, de comunicar con personas, como una forma de transmitir ese pensamiento y como una forma de encontrar mecanismos que te ayuden a ampliar esa transmisión o ese público. Y esas son un poco, pues, digamos, las dos formas de liderazgo que, bueno, que se me ocurrían, que existen y que quería comunicar. A la hora de ejercer ese liderazgo, probablemente el querer o el poder ejercer ese liderazgo, pues depende de varias circunstancias. Por supuesto, la propia personalidad de cada uno. Eh, pero creo que también, y eso enlaza un poco ya con mi reflexión, mi evolución personal, incluso interviene el factor edad. Entonces, diría, bueno, primero hay que tener claro o decir que una posibilidad muy respetable es la de no querer liderar. O sea, no todas las personas, ni mucho menos, tienen la voluntad de liderar. Realmente el liderazgo yo creo que no es para todas las personas, por lo menos no en ciertos ámbitos, y puede incluso no tener la capacidad, no tener ni el deseo, o en un caso no tener la capacidad, pues no tener esos dotes de comunicación o ese conocimiento o otros elementos que impiden que una persona pueda ejercer de líder, por lo menos en ciertos ámbitos. Entonces, bueno, pues hay que decir que la primera opción es no ser líder en absoluto, y es una opción que me parece más perfectamente respetable. Me parece respetable el no querer liderar, y me parece respetable también, y en algunos casos incluso admirable, el querer hacerlo. Entonces, pero ya si, digamos, si quieres ser líder o dónde están los líderes, yo tendería a decir que, aunque no es obligatorio, más bien lo digo como un poco como tendencia, como situación más habitual, que el liderazgo transformador, y lo sitúo un poco en el campo, digamos, de la edad. Ese liderazgo transformador, yo diría que para una persona se sitúa típicamente en las décadas, digamos, de los 30 años, digamos, de los 40 y de los 50. A partir de más tarde de los 50, no es que sea imposible, pero hay que tener la energía necesaria y que la sociedad y las organizaciones te dejen ejercerlo, que estamos en una situación hoy en día en que no es tan fácil a partir de cierta edad ese liderazgo. Y antes de los 30, incluso al principio de los 30, me parece prematuro para este liderazgo transformador, ese que tienen varias empresas, porque no tienes probablemente ni la experiencia suficiente ni seguramente la autoridad formal suficiente. Entonces, en liderazgo más de organización, de empresa, de acción, el que he llamado transformador, pues eso, yo lo sitúo como típicamente, no digo, insisto, no exclusivamente, típicamente entre los años 30 y algo hasta los 50 y algo, vamos a decir, ¿vale? Sin embargo, el liderazgo de pensamiento yo diría que tiende a ser algo más tardío. Un liderazgo que yo lo movería casi una década. Creo que empezaría un poco a ejercerse hacia los 40, 50 y 60. Y en este caso yo creo que es bueno, primero porque el liderazgo de pensamiento, ideas, normalmente tiene que asentarse, como te decía, mucho conocimiento y mucha experiencia, que eso se adquiere, sobre todo la experiencia, básicamente con el tiempo. Entonces yo creo que un poco se precisa un poco el haber llegado hasta ese punto. En cierto sentido también las personas un poco con más edad pues parece como que inspiran más respeto. Entonces yo creo que eso, el liderazgo de pensamiento probablemente tiende a ejercerse, eso yo lo he calado como una década, pero bueno, por supuesto no es más que una estimación. Pero todo esto, te digo, y si me permites un poco una visión personal, cuando se me ocurrió este episodio, es un poco presente pensando en mi propia situación. Entonces, yo después de muchos años de trabajar por cuenta ajena en el ámbito de una gran empresa, pues, mira, cuando era muy joven no aspiraba a corto a ese liderazgo, a ese mando, digamos. Luego, pues sí, pasados más o menos cuando ya empezaba a estar esa década de los 30, sí que aspiraba, bueno, y lo pude ejercer. Y siempre fue una aspiración y un deseo, y parcialmente, vamos a decir, un hecho.
Pero en mi situación, por ejemplo, actual, claro, una vez me he preguntado si me valdría la pena o si querría, pues volver un poco más a ese liderazgo de equipos y sinceramente no me apetece tanto. Y sin embargo, el que sí me apetece mucho es el que intento como puedo, ese liderazgo más de pensamiento y coincide pues un poco, bueno, pues quizás con esa evolución de edad. En mi caso también se ha dado otra evolución de, bueno, pues ahora estar trabajando por cuenta propia y bueno, y más volcado en el mundo pues de la transmisión del conocimiento, de transmisión de mensajes. Y bueno, pues realmente era mi ámbito de interés de de estos dos liderazgos, mi ámbito de interés es más ese liderazgo de pensamiento y de ideas. Y tengo la sensación de que es algo pues bastante natural y que probablemente no solo sea mi situación, sino que puede haber muchas personas, intuyo que es así, con una trayectoria parecida a la mía, que probablemente sientan lo mismo. Quizá no, pero probablemente yo creo que sí. Y ya, bueno, pues por cerrar este episodio, si quieres pensar en ti mismo, en ti misma, bueno, yo creo que un poco, como te decía antes, tienes que decidir si quieres y si puedes ejercer un liderazgo. Si no puedes, pues bueno, o pon los medios para poder, si es que quieres, o bueno, estudia un poco la situación. Y si quieres, pues yo creo que ejercer liderazgo también, creo que no es malo que te plantees qué tipo de liderazgo quieres ejercer o que te puede, bueno, que encaja con tus aspiraciones y con las posibilidades. Y bueno, y espero que por lo menos, como te decía, aunque pueda parecer una distinción más o menos teórica, pero yo creo que al final es bastante práctica, pues puedas reflexionar sobre estas formas de liderazgo que te he planteado y ver, bueno, pues cuál te encaja en tus deseos y en tus posibilidades. Lo dejamos aquí y espero poder contar contigo la semana que viene en el siguiente episodio de Divergencia.